apreciar sus alegatos. Señor presidente, por la señora María Gabriela Garrido Bru. Señorías, aquí caben algunas preguntas. Primero, ¿es el recurso de nulidad el medio idóneo para cuestionar el desempeño o la forma como se desarrolló el juicio oral? ¿Es el recurso de nulidad el medio idóneo para entrar a cuestionar la valoración que realizó el tribunal oral de la prueba? Porque eso es lo que ocurre con los recursos. Si nosotros leemos el recurso del Ministerio Público, está plagado de cuestionamientos a la forma como se desarrolló el juicio. ¿Y por qué no se plantearon incidentes, reposiciones, y se viene a plantear en este recurso de nulidad? La valoración de la prueba. Si al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, la forma como el tribunal valora la prueba no es de su agrado, ¿es este el instrumento idóneo? No es el instrumento idóneo, señoría. Es un recurso de derecho estricto, por causales precisas y concretas, las cuales tienen que ser invocadas y tienen que ser fundamentadas. Y eso, obviamente, es de lo que adolecen claramente estos recursos. Pero, señoría, el recurso de nulidad lo que busca es atacar la sentencia. Y puede uno sostener que esta sentencia, que excede las 670, 690 páginas, con un trabajo acucioso, minucioso, titánico por parte de la señora magistrado redactora, señora Claudia Montero, ¿se puede llegar a sostener que no hubo fundamentación? ¿Que hubo una fundamentación incompleta, ilógica? Y eso obviamente queda descartado. Yo, señoría, sinceramente, no estuve en condiciones de leerme todo el fallo, me leí las partes pertinentes, porque es muy extenso, evidentemente es difícil, pero de lo que uno lee, de la parte medular, esencial, evidentemente encuentra la parte importante, la fundamentación, porque el resto es prueba. El tribunal transcribe íntegramente la prueba, señoría, la transcribe íntegramente, las acusaciones, la prueba la transcribe íntegramente, y después se entra a la valoración. Pero, señoría, para muestra un botón, o sea, uno va a la sentencia, se encuentra la forma como el tribunal fundamenta claramente su decisión final, que es la absolución. Señoría, el tribunal plantea una serie de cuestionamientos ya a la acusación, considerando 13º, título 7º, decreto de pago 5628, se plantea, señoría, cuestionamientos a la forma como fueron planteadas las acusaciones, preguntas que no son capaces de resolver en sus respuestas. Por ejemplo, dice, ¿Silvana Ríos es imputada como persona natural o la acusación se dirige a ella como representante de la empresa? ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado menciona a Jorge Ríos como querellado? Incluso señala en su acusación que la empresa es representada por doña Silvana Ríos, pero en los hechos actuaba como también ante la municipalidad el señor Ríos. ¿Por qué don Felipe Elwin Lagos no fue imputado en los hechos que se relatan en los grupos de imputación 2 a 4, si se sostiene por la querellante que éste se desempeñaba como alcalde de la municipalidad de Chillán Viejo? ¿Por qué el Ministerio Público, nuevamente señora señor Elwin, por qué el Ministerio Público en los grupos de imputación 2, 3 y 4 no lo imputa al 2, 3 y 4 si su alegato de apertura habló de triangulación de dineros para fines políticos? ¿Por qué, se preguntan también, se imputa a funcionarios que solamente por cumplir con sus obligaciones firman los decretos de pago? Está plagado, señoría, de interrogantes que las acusaciones no son capaces de poder aclarar. Y eso afecta claramente al principio de congruencia y lo dice el fallo, inicialmente. Pero es más, señoría, en este caso tienen una barrera infranqueable, en este caso los recurrentes. Y es que el tribunal, señoría, a modo ejemplar, señala, por ejemplo, en cuanto al grupo de imputación número 2 de la acusación fiscal, ¿qué señala en términos respecto de los acusados Aedo, Garrido, Araya, Francisco González? Señala, señoría, que la prueba de cargo de la Fiscalía no fue capaz de acreditar que los hechos hubiesen acaecido en la forma que están señaladas en las acusaciones. De eso estamos hablando. Ni siquiera fue la prueba capaz de demostrar que los hechos señalados en la acusación ocurrieron en la forma descrita. Y obviamente llega a la conclusión que no puede condenar por delitos que en definitiva tampoco son acreditados y que las personas no tienen participación punible. A título ejemplar, señoría, grupo de imputación número 2, ¿se puede sostener que existe falta de fundamentación? Yo me di el trabajo de leerlo. Se señalan, señoría, los fundamentos de la acusación, se mencionan declaraciones de testigos, informes de Contraloría, se mencionan a los testigos de Contraloría Ferrada, Núñez, Ulloa, al concejal del Pozo, se menciona al perito documental Jacob Fonseca, se mencionan, señoría, cantidad de decretos de pago, facturas, cheques, etcétera. Y el tribunal, frente a eso, señala una serie de afirmaciones
que en conclusión los persecutores no cumplieron con la oferta probatoria propuesta, por lo que se desestiman sus alegaciones, los que además detentaban la carga de acreditar sus aseveraciones. Por otra parte, la mera infracción de deberes administrativos o la negligencia en el desempeño del cargo que ostentan los funcionarios municipales, de la forma planteada en los pliegos acusatorios, no permite establecer la existencia de un delito o un ilícito penal. A ese nivel, señoría, estamos hablando de un mero ejemplo de la fundamentación del fallo que llega a su decisión absolutoria. Luego, señoría, no se puede, por parte de los recurrentes, en definitiva, pretender sostener que este fallo adolece de los vicios o defectos que se invocan en sus recursos, que son varios, tal como lo han señalado mis colegas. Señoría, me voy a referir en forma pormenorizada en cada uno de ellos, obviamente tratando de evitar repetir ya argumentos. Causal del artículo 374, letra B, recurso del Ministerio Público. La ausencia, en este caso, de don Felipe Elwin Lagos. Ese es el argumento que señalan que generaría este vicio de nulidad. Causal 374, letra B. Cito al profesor Julián López Masle, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile, su texto sobre Derecho Procesal Penal, tomo 2, página 418. Dice, esta causal se configura cuando la audiencia del juicio oral hubiese tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 284 y 286. Estas personas, dice este autor, son los jueces que integran el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, el fiscal y el defensor. Las garantías comprometidas por este motivo absoluto son el derecho a juicio previo, el derecho de defensa, sin incluir, por cierto, el derecho a juicio oral en cuanto garante la inmediación. Señoría, evidente, es improcedente esta causal. Ellos invocan el artículo 285. El artículo 285 no previene sanción de nulidad por la ausencia, en este caso, del acusado. Señoría, se ha planteado también, en este caso, que hubo casi de indefensión por el señor Elwin. Señoría, el señor Elwin estuvo permanentemente defendido durante el juicio. Nunca hubo un letrado que no estuviese en su defensa. Fue el colega Julio Díaz de Arcaya, mayoritariamente, y él delegó, autorizado por el tribunal, la delegación en los colegas Robles y Julio Espinosa. Y aquí viene lo curioso, señoría. El Ministerio Público jamás cuestionó estas delegaciones. No se incidentó jamás, y lo vienen a plantear ahora en el recurso de nulidad. Si en el fondo lo que está planteando acá esta serie de argumentaciones del Ministerio Público en esta causal es problemas de debido proceso. Problemas de debido proceso. Y en este caso, tal como lo señaló el colega, competencia de la excelentísima Corte Suprema, vulneración de garantías. Pero eso, señoría, no se hizo. En consecuencia, señoría ilustrísima, esa causal se cae por los antecedentes que ya se han describido por mis colegas, más los que hemos señalado. Se invoca una segunda causal, señoría ilustrísima. En este caso se dice que hay infracción del artículo 374, letra E, en relación al 342, letra C, y 297 del Código Procesal Penal. Pero se analiza la fundamentación del recurso, qué es lo que existe. Acá lo que se está analizando si la prueba es mala o buena. Y para el Ministerio Público, en este caso, la prueba no es buena. O sea, hace una evaluación ellos de la prueba. Pero sobre este punto, señoría, también quiero citar al mismo profesor Julián López, página 420. Dice, si se apreció bien o mal la prueba, por tanto, no es un aspecto que esté sujeto al control de un tribunal superior. Otra cosa es que la revisión que éste puede hacer acerca de la relación lógica entre la valoración de la prueba que los sentenciadores hacen y las conclusiones a que llegan en su fallo. Está claramente la distinción. No es materia del recurso de nulidad, determinar si la prueba es buena o mala, o me gustó o no me gustó, o discrepo con ella. No, es si el razonamiento lógico que tiene ese tribunal en base a la prueba rendida, existe o no armonía, se vulneran o no los principios de la lógica, la máxima experiencia. Y es evidente, señoría, que este fallo cumple a cabalidad con todos estos requisitos. Hay una fundamentación confusa. Se habla del 342, letra C, se menciona el 297, etcétera. Y para eso se utiliza argumentaciones. Se señala que no se les permitió preguntar por el financiamiento de las campañas políticas. Su señoría jamás mencionaron en la acusación el financiamiento de las campañas políticas, sin embargo querían en su oportunidad preguntarlo y era impertinente porque no estaba mencionada en la acusación. Y en el fondo, su señoría, se dice que se careció de imparcialidad necesaria, que se vulneró el principio de la no contradicción, que se cuestionan los hechos ya sentados por el tribunal, etcétera, etcétera. Y se analiza, por ejemplo, señoría, referencia a don Ulises Aedo, que como discrepan, en definitiva, de lo que el tribunal valoró, dice que Ulises Aedo se falsea un documento, no tiene responsabilidad, que es una tesis carente de valor fáctico y que el tribunal confunde el delito consumado con el delito agotado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, volvemos en definitiva al punto de cuestionamiento de la valoración de la prueba por parte del tribunal, lo que le está vedado en este caso al recurrente.
a título meramente ejemplar. Que no se hizo cargo de toda la prueba rendida, que se infringen los principios de la lógica, la razón suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Señoría, ninguno de esos supuestos se dan. Si en el fondo uno analiza el recurso, es simplemente problema de discrepancia con la valoración de la prueba. Y la valoración de la prueba, como el resultado fue adverso, evidentemente no es el que satisface al Ministerio Público. La errónea aplicación del derecho. Cito por señoría en este caso al profesor Gonzalo Cortés Matkovich de la Universidad de Concepción. En su texto, El recurso de nulidad, doctrina y jurisprudencia, páginas 170 y 171, dice: a través de esta causal únicamente pueden denunciarse errores injudicando, es decir, vicios cometidos en el juicio jurídico del juzgador, en la sentencia, sea en la interpretación de la ley, en la subsunción jurídica o en la determinación del hecho. Las modalidades de la infracción son las habituales, es decir, la aplicación de la ley a una situación en la que no correspondía aplicarla, la falta de aplicación de la ley a una situación en que debía ser aplicada y la errónea aplicación e interpretación de la ley. Señoría, ilustrísima, si se analiza el fundamento, ninguna de estas circunstancias se da. Ninguna de esas circunstancias. Y es más, es tan deficiente la redacción, se habla de infracción de principios. O sea, el recurrente acá nos está diciendo que no es infracción de ley, sino que él considera que aquí hay infracción de principios. ¿Y dónde está como causal la errónea aplicación de principios para fundamentar su recurso? En cierto, señoría, son tantas las deficiencias. Se dice que se impidió interrogar al acusado, prestar declaración vulnerando el artículo 130. Pequeña particularidad, se hizo en el juicio, señoría, eso efectivamente ocurrió, pero el Ministerio Público nunca cuestionó eso. ¿Por qué no planteó un incidente, una nulidad? Nada de eso ocurrió. Vuelvo a insistir, y lo plantean en el juicio oral. Se plantea exclusión temática del juicio oral, etc. Vuelvo a insistir, se está cuestionando la forma de desarrollo del juicio oral, señoría, no la sentencia en concreto. Y esto, señoría, se encuentra claramente demostrado en el juicio. En cuanto al Consejo de Defensa del Estado, señorías, nos encontramos nuevamente con la causal 374 letra E, 342 letra C y 297. Es una causa complejísima. Se consideran muchas hipótesis. Y el recurrente lo que debe hacer, evidentemente, si invoca la causal de 342 letra E en relación a 342 letra C y 297, tiene que señalar en forma precisa y concreta cuáles son de estas hipótesis complejas, cuál es la que está invocando y cuál es la argumentación, el fundamento. Y eso no lo encontramos, señoría. En el recurso no queda claro en qué forma el fallo recurrido no contiene una exposición lógica y clara y completa de cada uno de los hechos que se dieron por probados. En el recurso no se señala en qué forma el fallo recurrido no contiene una exposición de la elaboración de los medios de prueba, porque eso está, pero no se señala en el recurso. No se señala en el recurso una adecuada fundamentación en qué forma el fallo contradice los principios de la lógica y la máxima de la experiencia, porque en general lo que tienden a atacar es la declaración del testigo, que hay un hierro lógico en la declaración del testigo. Volvemos a la misma idea. Se está cuestionando la valoración que el tribunal hizo de la prueba. Y el tribunal es soberano para valorar la prueba. La Ilustrísima Corte, tal como lo señala el profesor Masle, López Masle, es la estructura del fallo. No es el fondo, no es la forma como el tribunal, por el principio de mediación, valoró la prueba. Eso ya está sentado, está valorado. Se habla de, señoría, se menciona a Víctor Astudillo Parra, a Roxana Núñez, la declaración de Del Pozo, y le dan ellos su interpretación. Vuelvo a insistir, que no es coincidente con la del tribunal. Otra causal del Consejo de Defensa del Estado, señoría, errónea aplicación del derecho. Me remito a lo señalado por el señor Cortés Matkovich. Se cita, señoría, infringido el artículo 139 del Código Procesal Penal. Es decir, ya nos encontramos con un problema. Se está citando el artículo 239 del Código Procesal Penal como supuestamente en esa norma se estableciera el delito de fraude al fisco. Obviamente, lo que quisieron decir es 239 del Código Penal. Un motivo más que suficiente para descartar eso. Eso demuestra, señoría, la falta, en este caso, de precisión, la falta de fineza en esta redacción de estos recursos. Atribuible probablemente a la falta de experiencia. El recurso en realidad es un recurso complejo, es difícil. Yo pasé años en la Defensoría Penal Pública presentando recursos, es bastante complejo. Entonces, evidentemente, probablemente hay falta de experiencia en esto. Señora, ¿cómo puede sostenerse que existe errónea aplicación del derecho? Artículo 239 del Código Penal. ¿Cómo yo voy a sostener errónea aplicación del derecho si el tribunal me está diciendo, señoría, que con toda la prueba que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado rindió, no acreditaron el delito de fraude al fisco? Ninguno de los elementos del tipo, ninguno. Eso es lo que dice el fallo. Entonces acá me van a decir que existe errónea aplicación del derecho, cuando ni siquiera se pudo acreditar los supuestos del delito. ¿De qué estamos hablando? Se invoca, señoría, infracción del artículo 197. Vuelvo a insistir, 342 letra C en relación al 297. Ahí está señalada la causal, 374 letra E. Pero ahora no dicen, no, acá es infracción de ley. Ahora se infringió el 297, como si fuera una norma de fondo. De ese tipo, señoría, de errores en este recurso nos encontramos.
Respecto a la acción civil, señoría, ¿y qué quería el Ministerio Público o el Consejo Asesor? Que se reprodujera toda la prueba, todo lo que está contenido en este fallo de 690 páginas, a propósito de la acción civil, porque eso es lo que nos están diciendo, que no se fundamentó bien. Señoría, si el Consejo de Defensa del Estado en su demanda, basta leerla, siempre hablaron de los delitos, hablan del dolo, incluso citan la definición del Código Civil, artículo 44, inciso final, intención positiva de inferir injuria a la persona propietaria de otro. Nunca hablaron, señoría, de negligencia o culpa, ni siquiera en su parte petitoria, que lo hubiesen planteado como subsidiariamente, nunca. Pero resulta que ahora el recurso de nulidad es que como no resultó esto, los delitos, hay negligencia, hay imprudencia. ¿Y por qué no lo plantearon en su oportunidad, señora Ilustrísima? Pero hay un punto más esencial, señoría Ilustrísima. La indemnización de perjuicio supone el daño, el perjuicio. Y el tribunal, ¿quién nos dijo al fundamentar su fallo? Que no se probó el perjuicio. Señoría, no se probó el perjuicio. Por el contrario, se demostró que el perjuicio fue de los proveedores. A la municipalidad de Chilembrejo les quedó debiendo dinero a los proveedores. Luego, ¿cómo pretende el Consejo de Defensa del Estado que el tribunal condene a perjuicio cuando ni siquiera se probó el perjuicio? Señoría, la fundamentación en este caso de la parte civil es la idónea y la adecuada, porque efectivamente está vinculado a todo el razonamiento que hace el tribunal en este fallo completo. Señoría, por último, respecto de las costas. También se ha recurrido por las costas. Señoría, acá no hay errónea aplicación del derecho. No puede haber errónea aplicación del derecho. En la parte civil, el Consejo de Defensa del Estado fue vencido íntegramente. Se demandó, señoría, a cada una de estas personas por 57 millones de pesos, solidariamente. Señoría, con personas que tienen su patrimonio embargado, casas, vehículos. De esa situación se está hablando, señoría. Y hay personas que nunca deben ser llevadas a juicio, como mi representada Gabriela Garrido, Paola Araya, Francisco Fuenzalía, como la señora Silvana Ríos. Y esas personas, señoría, han visto afectado su patrimonio. Y evidentemente, señoría, el Consejo de Defensa del Estado debe ser sancionado en costas. Y está correctamente sancionado en las costas. Pero además, señoría, debe haber una severa en costas de los recursos. Ambos recursos, señoría. Por todos los defectos que mis colegas han hecho presente y en los cuales, señoría, también hemos intentado hacer valer. Por estas razones, señoría, solicitamos que se rechacen los recursos de nulidad, vuelvo a insistir, con condena en costas. Esto, señoría.